Eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Tú eres ángel de mi vida, ángel de mis ilusiones. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Eres magnolia escondida dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Creen que yo de Janaita, creen que yo sajenaita, creen que yo de Janaita, creen que yo sajenaita. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. En mi última agonía tu nombre pronunciaría, tu nombre pronunciaría. Todos me han aconsejado Amaya koya chonispa. Todos me han aconsejado Amaya koya chonispa. Pero haciendo la prueba, manaya manaya a ti le han dicho, pero haciendo la prueba, manaya a ti le han dicho, manaya a ti le han dicho. Ay, tal vez con agua tallaña, ay, quizá última vez yaña. Ay, tal vez con agua tallaña, ay, quizá última vez yaña. Chaitan disbay mi mana koyay kichu, rey poco llarte wajawan rispa. Chaitan disbay mi mana wañoy kichu, pasa koyate yaki yang manispa. Ayacucho, desde el estudio CDA, se viste de gala para recibir a nuestra queridísima Araceli Caituiro, natural de Apurímac, de Grau, que nos visita también en el Club Departamental Ayacucho. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias, River, gracias a la invitación del Club Departamental Ayacucho. Vengo desde Apurímac, hace muchísimos años inmiscuida en el mundo del arte, de la música, haciendo música de la tierra, música andina. Claro que sí, Araceli, tenemos la fortuna de poder estar haciendo ya producciones con ella.
diferentes aspectos, tanto en vivo como producciones discográficas de estudio, que poco a poco van calando en el corazón de la gente, nos va pidiendo los temas, las versiones, les va gustando, y eso lo sentimos cuando estamos subidos en el escenario, en varias oportunidades en el Teatro Municipal del Cusco, que es justamente donde radicas. ¿Hace cuánto tiempo? Así es, River, hace 6 años aproximadamente, por motivos de estudio al principio, pero bueno, Cusco nos ha dado muchísimas oportunidades, tanto en el mundo académico y también en el mundo del arte, así que agradecida con todas las oportunidades y sobre todo con lo que mencionas, ¿no? Y con lo que resaltas, la oportunidad que tenemos de hacer voz y guitarra y que el público respalde nuestro trabajo ha hecho a que el momento tengamos una discografía, Mensajes Andinos, pues hace poquito se ha dado a conocer y estamos muy contentos de que el público nos siga dando ese respaldo. Claro que sí. Araceli, cuéntanos un poquito sobre tu infancia, cuéntanos un poquito sobre tu acercamiento hacia la música. Quizás provienes de una familia musical, con raíces de repente también dentro de Apurímac. Cuéntanos un poquito cómo es tu camino en este bello arte. Gracias, River. Sí, yo empiezo en el mundo de la música bastante pequeña. A los 3 años aproximadamente me subo por primera vez a un escenario, a un concurso de canto. A los 8 años es que hago la primera grabación en cassette todavía. Esto obviamente gracias a mis padres, a toda la familia que está también involucrada en el mundo de la música, la danza y todo lo que concierne al folclore. En este caso en Grau, porque las 3 primeras producciones que tengo son de música tradicional. A la fecha, música tradicional grauina, purimeña, hacemos con mi hermana, mis hermanos, mis padres, la familia, ¿no? En realidad, el proyecto se denomina Conjunto Chapimarca, es el lugar donde han nacido nuestros padres, lugar también donde hemos vivido nosotros, parte de nuestra infancia, nuestra juventud. Y es así como este proyecto nos acerca a la tierra, pero ya estando en Cusco, viendo la oportunidad, la industria musical y todo lo que nos puede abrir puertas en cuanto a la música, es que también decido hacer música de todo el Perú. Pero desde pequeña o desde joven siempre he estado escuchando música ayacuchana. La música ayacuchana en realidad es creo, tan melodioso, es una música que te puede llenar el alma, y creo que mis abuelos, mis padres y todos los familiares que tenía ahí también han crecido o han siempre estado involucrados con el mundo de la música ayacuchana, así que a este tiempo han sido muchas las oportunidades las que me ha permitido la vida hacer música de Ayacucho también. Claro que sí, para nosotros es un orgullo poder tenerte dentro de los referentes nuevos de la canción andina. De hecho, eres una artista que tiene mucha actividad en las redes sociales, tus videos están muy bien canalizados, y gracias también al buen repertorio que escoges. Y quería preguntarte tu acercamiento hacia la música ayacuchana, quizás con qué referentes han sido del canto, y también con qué referencias y cuáles son tus preferidos compositores, ¿no? De repente dentro de lo que tú escoges cuando estás en un escenario, bueno, en tantos escenarios que hay, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Hay diferentes sitios donde presentas tu música. Sí, de hecho, como bien menciono, me alimento de la música ayacuchana desde bastante pequeña. Y pues en ese tiempo se escuchaba muchísimo allá en mi tierra al maestro Edwin Montoya, al dúo Arguedas, a muchos otros íconos de la música ayacuchana, pero dentro de ellos yo destacaba las voces femeninas porque también cantaba en ese entonces. Dentro de ellas puedo destacar a las hermanas Illanes, a la señora Sila Illanes, con quien he crecido también musicalmente, de quien me ha alimentado muchísimo, porque te comento, River, que yo nunca he estado en una academia, en una escuela de canto, sino muy por el contrario, he estado en casa alimentándome de toda la música que podía escuchar
ya sea de las guitarras de mis tíos o ya sea de las grabaciones a las que yo podía tener acceso, ¿no? Entonces está también Nelly Munguía, Berta Barbarán, tantos otros artistas que en realidad siempre ha sido escuchado en mi casa. Bueno, eso es en cuanto a Ayacucho, ¿no? Porque también ha estado Los Errantes de Chuquibamba, con Maita Comayo, no sé, el violín de Chimango Lares, el arpa de Luciano Quispe, tantos referentes que tiene nuestra música andina, de lo que he tenido la oportunidad de alimentarme. Claro que sí. ¿Qué te parece si hacemos uno de los temas que nos sentimos muy cómodos en el escenario, que es este tema Vivir sin ti? Es un tema también muy emblemático para todos los ayacuchanos, y te contaré que este espacio cultural está apoyado, ¿no?, por el Club Departamental Ayacucho, y en esta nueva directiva también, por supuesto, agradecemos a quien te hiciera la invitación directa, que es Marisela Chávez, nuestra flamante presidenta para este periodo, y agradecemos también tener la oportunidad de poder conocer algo más de los artistas, porque a veces las entrevistas son muy cortas en un canal, digamos, de televisión, pero aquí en este canal propio del Club Departamental Ayacucho podemos hablar un poquito más, quizás, y conocer más allá de la persona que vemos dentro de un escenario. Entonces, para todos ustedes, Vivir sin ti. ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su esplendor. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón. A las estrellas su encanto y a mi pobre corazón, y a mi pobre corazón.
Adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Ay, dura suerte, cómo no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, cómo no viene la muerte para un pobre como yo. Kay picamos kayki kuyas warna yanaykika yanañawi sonqusua. Kay picamos kayki kuyas warna yanaykika yanañawi sonqusua, yanañawi sonqusua.
Muy contentos de tener a Araceli Caituiro en el programa, ella natural de Apurímac, pero haciendo música andina de diferentes partes del Perú. Araceli, vivir en Cusco debe ser emocionante porque es una ciudad que tiene, como se dice, los ojos del mundo sobre ella y hay que hacer diferentes tipos de repertorio, ¿no? De hecho, darse una vueltita por diferentes locales en el Cusco es encontrar diferentes contextos de Bolivia, de Paraguay, hay cosas americanas, el blues, el jazz, la música peruana, el folclore, diferentes corrientes que existen en esta bella ciudad. Tú, al hacer la música peruana, digamos, tus referencias han sido, como bien lo has comentado, las hermanas Illanes, Edwin Montoya y por supuesto también representantes de tu tierra, Apurímac. Cuéntanos un poquito, en tu caso, yo que conozco, ¿no?, un poco más sobre Araceli porque he compartido varios escenarios. En tu caso, dedicarte a la música, que es tu pasión, y también dedicarte a otras actividades, porque también tengo entendido que llegas al Cusco justamente para culminar una carrera profesional. Cuéntanos sobre ello. Así es, River. Cusco es un lugar que nos ha dado, nos brinda muchas oportunidades a la vez, porque aparte de todas las cualidades que ya mencionaste, es un lugar bastante tranquilo, te cuento. Es un lugar que te permite tener muchísima paz, además de distribuir muy bien los tiempos durante el día. Está cerca todo, está prácticamente al alcance todo lo que necesitamos. Y pues también está una horita nomás de Lima, así que Cusco nos permite hacer muchas cosas en el día y gracias a ello puedo compartir los tiempos en cuanto a la carrera profesional que vengo culminando y también al arte. Por otro lado, la marca de prendas que ya venimos elaborando hace buen tiempo también, son prendas con aplicaciones andinas, las que también has tenido la oportunidad de vestir y te agradezco muchísimo, River. Esto también está tomando fuerza gracias a las oportunidades o a todo lo que nos ofrece Cusco cada año, cada vez. Si bien es cierto, el cusqueño siempre está emprendiendo, siempre está viendo nuevas formas de llegar, ya sea al turismo nacional, ya sea al turismo del exterior. Así que todo ello hace de que nos contagiemos allá en Cusco y de que pues cada día despertemos con las metas bien puestas para seguir en ese camino. De hecho, como también dices, se tiene que ver diferentes tipos de repertorio por el mismo hecho de que Cusco alberga a personas de todo el Perú y también del exterior, así que estamos ahí también con la banda completa. Es justamente este domingo vamos a estar allá compartiendo en el centro de Cusco con todos nuestros amigos y además hay que aprovechar, River, para invitar este 5 de febrero. Estamos nuevamente en el Teatro Municipal del Cusco junto a River. El grupo Pacarina, ¿no? Está Pacarina, está Gianfranco Bustillos Vegas, ayacuchano, guantino. Así es, él también está allá en el Teatro Municipal del Cusco. Vamos a revivir nuevamente el concierto pasado, en este caso denominado Noche Andina. Claro que sí, es un espectáculo muy bonito para las personas que van a estar en la ciudad imperial del Cusco. Este 5 de febrero estamos en el Teatro Municipal compartiendo con una gran cartelera encabezados por Gianfranco Bustillos Vega, Pacarina, Araceli Caituiro y por supuesto yo estaré en el respaldo musical y también haciéndome unos solos musicales en guitarra para todos los seguidores de este bello instrumento. Araceli, ¿qué te parece si compartimos un poquito estas producciones también filmográficas que se han hecho bastante populares en las redes sociales? Y ahí, dentro de los temas ayacuchanos, uno que gusta bastante y es muy emotivo, ¿no? De hecho, a muchas personas les recuerda una pérdida, les recuerda su tierra, y cuando están más allá en el extranjero también es muy emocionante poder escuchar esta canción Coca Quintucha para todos ustedes.
sol eclipsa, la luna mengua. El sol eclipsa, la luna mengua. Porque delito padezco tanto, no cachucarán ni mamá y huacachi. Porque delito yo sufro tanto, no cachucarán ni taita y yaquichi. Que llore esa guitarra, River, y que suenen esas palmitas arriba, señores. Pantil, punco, fierro, rejilla. Punco, chaiquita, que chaicuyawa. Y charaj, mamá, iwan, tupa y cuyaima. Panteón ponco, fierro rejilla. Panteón ponco, fierro rejilla. Ponco chaiquita que chaicuyahuay. Y charaj mamá iwanto paikuyaima. Ponco chaiquita que chaicuyahuay. Y charaj taita iwantinko y kuyaima. Chayay, silva y capuñahuay. Laro chayay, silva y capuñahuay. Esquina chapitía, negra chata. Esquina chapisaya, sambuchata. Manaña, manaña, hueyare suteki. Manaña, hueyare suteki. Ningri chayam, pitihiti. Y que suenen las palmitas arriba, señores, vamos.
Realmente emocionante poder estar en el Teatro Municipal del Cusco y poder plasmar unas versiones a voz y guitarra, que es bastante complejo y sencillo a la vez, ¿no? Porque a pesar de que solo somos dos personas en el escenario, pues tiene que haber una comunicación casi sensorial, ¿no? De reojo yo trato de mirar un poquito las intenciones de canto de Araceli y viceversa. Araceli trata de compenetrarse y abrazar el sonido de la guitarra y es algo muy emocionante que felizmente cada vez lo estamos haciendo más seguido, y esta experiencia queremos volcarla también a próximos conciertos que seguramente van a ser fuera de las fronteras, ¿no? En el extranjero, en Europa probablemente. Y cuéntanos un poquito también esa experiencia que tú ya has tenido a nivel internacional y quiénes te han recibido allá, en qué lugares has podido cantar. Gracias, River. Sí, precisamente algo que puedo destacar también de ti como artista, como guitarrista, es que te acomodas muchísimo al intérprete, a las canciones que vamos a hacer en un concierto, y eso es bastante importante, ¿no? Es muy importante estar conectados, ya sea ejecutante con intérprete y también con el público. Creo que eso ha hecho de que sigamos proponiendo este tipo de conciertos. En la pandemia hemos propuesto algunos virtuales y pues siempre ha estado el público agradeciendo y respaldando este trabajo. En Europa he estado en diferentes lugares. Esta oportunidad se ha presentado gracias a la Federación o a la Asociación peruana en Francia, residentes peruanos allá en Francia, quienes han realizado la fiesta peruana allá. Ha estado también Marco Antonio Guerrero, ha estado los embajadores criollos. Ha sido una fiesta bastante bonita, bastante grande. De ahí he tenido la oportunidad de girar, ¿no?, por diferentes lugares. Por la premura del tiempo o por el pasaje que ya estaba ahí comprado, de repente no hemos recorrido más lugares. Y pues la pandemia ha hecho de que no volvamos tan pronto, pero bueno, ya habrán tiempos mejores. He recibido el cariño también de la familia yacuchana, de la familia de Coracora allá en Milano, por quienes he llegado hasta allá a celebrar la fiesta el 5 de agosto. Allá me ha recibido la familia San Miguel, el señor Joel San Miguel, la señora Isabelita Cortés, sus queridas hijas, si es que van a tener la oportunidad de ver este programa. ¿No? Ashley, Cheryl y Ashley, a todos ellos les mando un inmenso abrazo. Y a toda la familia ayacuchana, que ha estado bastante contenta ya con nuestra presentación. Y de ahí pues hemos ido hasta Roma para celebrar también algunas fechas especiales con la familia apurimeña. Qué bueno, Araceli, nos encanta poder tenerte aquí en este espacio Ayacucho desde el estudio CDA, y por supuesto saludar a toda la nueva directiva y también a todos los asociados que apoyan esta iniciativa de tener un espacio cultural para poder conocer más a nuestros artistas trascendentes, nuestros artistas jóvenes y o experimentados. Araceli, nos llena de orgullo poder escuchar un poco más de tu historia y de esta experiencia internacional que has tenido. De hecho es la primera de muchas que seguramente vas a tener o vayamos a tener juntos, y te quería mencionar y que des un poco algunos alcances también de las personas involucradas dentro de tu equipo, porque qué importante es tener un equipo por la frecuencia en que hemos estado haciendo los conciertos. Me he percatado de que tienes un bonito equipo al costado, como se dice, hombro a hombro, que trabaja contigo en diferentes aspectos, ¿no? El diseño, las cámaras. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, River, realmente tener un equipo es tener un sostén en un trabajo. Gracias a Dios cuento con diferentes personas muy buenas en lo que hacen, y pues son parte del equipo de producción. A este tiempo ya hemos caminado en diferentes proyectos, en diferentes conciertos que hemos realizado, ya sea presenciales o virtuales. Y pues es bonito, es tener una familia atrás que te sigue empujando, que sigue apoyando todas las ideas, todo lo que a uno se le ocurre. Y pues estoy muy agradecida con todos ellos. Ellos están todos en Cusco, gracias a Dios. Todos estos años que estoy en Cusco han hecho de que pueda conocer a cada uno de ellos.
personalmente, laboralmente, y pues yo estoy agradecida con Dios y con la vida por ponerme en ese camino o en el camino de cada uno de ellos. Claro que sí. Araceli, tus palabras finales. Vamos a presentar uno de los temas que quizás más ha trascendido dentro de estas versiones acústicas de guitarra y voz o de voz y guitarra, como es el tema Amor Herido, también en una versión grabada que es muy popular en YouTube, en todas las redes. Tus palabras finales para todos los amigos, principalmente del Club Departamental Ayacucho. Muchas gracias, River. Tengo que reiterar el agradecimiento también al Club Departamental Ayacucho, a la señora Marisela, a todos quienes laboran aquí en este bonito set. Gracias por esta oportunidad que también me hace llegar al público ayacuchano, a todos quienes gustan desde Ayacucho nuestra música, también a Purimeña, el agradecimiento a ellos. Solamente decirles gracias. Tenemos un bonito proyecto que pronto nos va a hacer llegar hasta la tierra de Huamanga, así que pronto estaremos regresando y pues contándoles mucho más de nuestros pasos artísticos. Gracias a cada uno de ustedes, amigos. Gracias, River, por esta bonita entrevista. Nos vamos con el tema Amor Herido. Lloraré en silencio, negra, hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. Si el quererte fue un delito, solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Si el quererte fue un delito y el amarte fue mi perdición, desprecias porque soy pobre, falsa moneda, metal de cobre, falsa moneda, metal de cobre. Chay, perderá Pischay y Mainara Kanki, no Haripukuti. Trebol Chay, perderá